Vamos a hablar sobre lipofilling y específicamente lipofilling facial. Es una técnica que nos va a servir para pasar grasa de unas zonas del cuerpo a la zona de la cara. Entonces vamos a trabajar principalmente con dos puntos, lo que denominamos la zona donante, de donde vamos a extraer la grasa, que generalmente suele ser la zona de flancos, cartucheras o incluso rodillas, y la zona donde vamos a colocar esa grasa, que es en la zona facial, dependiendo o distribuyendo en las distintas zonas donde se necesite ese aporte de volumen. Por un lado trabajamos en la zona donante con un poco de anestésico local diluido y unas cánulas muy finas de unos 2 milímetros que nos van a servir para la extracción de grasa. Dicha extracción se debe hacer a baja presión para conservar el mayor número de células vivas. A continuación se hace un proceso de decantado que vamos a tener dos fases, una de las cuales va a ser la grasa útil, que vamos a hacer un trasvase a unas jeringas aún más pequeñas. Y dichas jeringas son con las que vamos a trabajar introduciendo la grasa en la cara y dicha grasa se va a colocar a distintos planos y con cánulas de diferentes grosores. Por un lado vamos a trabajar ciertas zonas con unas cánulas de 1 milímetro, pero también disponemos de cánulas de 0,7 milímetros para poderlo colocar, por ejemplo, en la zona periocular. Las zonas en las cuales colocamos esa grasa son específicas de cada paciente, porque no vamos a trabajar igual una persona que necesite más volumen en la zona de los malares o de los pómulos frente a una paciente que a lo mejor necesita un trabajo a nivel facial más superficial para trabajar zonas más cercanas a la piel. De hecho, vamos a tener diferentes candidatos para poder realizar el lipofilling y así podemos tener pacientes en una edad más joven que empiezan a notar los primeros signos de envejecimiento, que han perdido volumen, generalmente este es en la zona periocular, y vamos a trabajarlo en zona alrededor del ojo, zona de pómulo o incluso un poco lo que son los nasogenianos. Por otro lado, también podemos tener pacientes en otro rango de edad diferente que van a necesitar doble plano de tratamiento, uno profundo donde va a dar volumen y uno más superficial con un tratamiento especial de la grasa, de modo que todavía es más fina y que se puede llegar incluso a colocar como una mesoterapia facial y realmente estamos colocando productos derivados de la grasa. De modo que en este caso podemos trabajar un abanico muy amplio de pacientes. ¿Cómo suele ser el posoperatorio? Pues no suele ser un posoperatorio muy agresivo, hay pocos hematomas, puesto que la cánula tiende a romper muy pocos vasos sanguíneos y si acaso pueden ser las zonas donde colocamos un poco de anestésico local. Dependiendo de la cantidad de grasa, tenemos pacientes que su posoperatorio es fácil, es suave y prácticamente en una semana están realizando su vida normal, pero puede haber otros pacientes que requieren volúmenes más grandes de grasa y entonces necesitamos algo más de tiempo para ese posoperatorio. Y por último, el resultado final lo vamos a poder ver pasado entre 1 mes y 2 meses. La grasa es muy efectiva. La grasa que podemos dejar en el cuerpo viva es una grasa muy efectiva que va a realizar su labor a lo largo desde el primer mes hasta los 2-3 meses siguientes. Pero hay que tener en cuenta que parte de esa grasa que se introduce inicialmente no va a conseguir sobrevivir. Entonces hay que buscar un equilibrio. Aquí está un poco la clave del resultado. El equilibrio entre la cantidad de grasa que se coloca y la cantidad de grasa que queda efectiva al final.